mis amados, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Recuerde que lleva por título El Tártaro. El Tártaro es el lugar más profundo del abismo. También se le conoce como el lugar más profundo del infierno, el Tártaro. Así que esta es nuestra clase. Recuerde que estamos estudiando lo que es el inframundo. El inframundo tiene lo que es el Seol o el Hades, el infierno, el Tártaro del abismo, el abismo o la gran cima, el seno de Abraham, la tierra de los vivientes y el lago de fuego. Bien, tenemos hoy el Tártaro. Esta clase se nos estaba olvidando, por eso es que la estamos colocando, ¿verdad? El día de hoy. Y después tendremos lo que es el lago de fuego. Pero bien, ya estamos terminando. Tenemos entonces el Tártaro del abismo, la clase de este día. Bien. Recuerde usted la gráfica que le mostré al principio del estudio del inframundo. Esa clase comienza con lo que es el Seol o el Hades. Recuerde que para poder entrar al inframundo, la puerta es o debe ser la muerte del hombre, del ser humano. Una vez entrando por esa puerta, mis amados, entramos a lo que es el Seol o el Hades. En el inframundo también se encuentra lugares celestiales, pero en este caso nos estamos enfocando solamente en lo que es el Seol o el Hades. Recuerde que en el Seol o el Hades depende la vida que se llevó. Hay paraíso o hay infierno. Bien, entonces tenemos el abismo, que es una gran cima que hay entre dos lugares. En esa gran cima nosotros vimos la cantidad de seres que hay habitando esos lugares. Recuerde que la puerta o el sello es el agua que no deja salir a los seres que están preparados para el año, el día, el mes, la hora, para poder salir y torturar a la mayoría de los hombres sobre la faz de la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Tenemos el infierno, tenemos el paraíso, tenemos el Tártaro y tenemos el lago de fuego. De manera que hoy estamos hablando de el Tártaro. Bien. El Tártaro, mis amados estudiantes, aparece en Job capítulo 41, verso 23, pero estoy leyendo la versión Hünemann. La versión Hünemann es una de las versiones más antiguas de la Biblia que han existido. Le voy a leer Job capítulo 41, versículo 23, dice lo siguiente: y el Tártaro del abismo como cautivo ha contado al abismo para paseo. El capítulo 41, mis amados estudiantes, nos describe la existencia de un ser sumamente poderoso, un ser que se le puede descifrar como invencible. El capítulo 41 se dedica a hablar totalmente de un ser llamado Leviatán. Ese Leviatán es el que habita en el Tártaro o en el abismo.
Cuando se describe a Leviatán, mis amados, se describe como la apariencia de un gran dragón. Un dragón que la escritura menciona que echa fuego por su boca y hace que las rocas se conviertan en lava. Fíjese qué tremendo es lo que menciona la escritura. Algunos teólogos, comentaristas de las escrituras han pensado que el dragón o el animal que se describe en el capítulo 41 es un cocodrilo. Pero un cocodrilo, mis amados estudiantes, hasta un ser humano lo puede cazar. El que menciona Job 41 es un ser sumamente invencible. Bien, vamos a ver lo que nos dice la mitología griega al respecto de estos lugares como lo es el Tártaro. Vamos a hablar de la mitología griega como información, no como revelación, sino como información. Dice, el Tártaro, igual que la siguiente acepción del griego, tártapos, tanto una deidad como un lugar en el infierno. Dice que Tártaro es una deidad, pero también es un lugar en el infierno. Según la mitología griega, un nombre poético del infierno, Tartarus Montes, una zona geográfica del planeta Marte. Recuerde que la mitología griega tenía una conexión muy fuerte con planetas como lo era Júpiter, como lo era Marte, como lo era Venus. Ellos decían que había una conexión divina entre esos planetas y convergen o ellos tenían contacto con los seres humanos en aquellos tiempos. De manera que el Tártaro puede ser un lugar en el infierno, puede ser un nombre poético del infierno, puede ser una zona geográfica, ya sea dentro de nuestro planeta o fuera del mismo. Pero según las escrituras, ¿qué significa la palabra tártaro en la Biblia? La palabra tártaro viene del griego tártaros. Originalmente era usada para referirse al lugar donde habitan los espíritus de los muertos o el infierno. Está hablando del inframundo. Está hablando de un lugar donde habitan seres espirituales o seres que murieron. Bien, ¿qué seres son los que habitan el Tártaro? Volvemos a la mitología griega. En la mitología griega, los titanes masculino y titánides femenino, en griego antiguo, plural, era una raza de poderosas deidades que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro. Quiero explicarle un poco al respecto de esto. Me di a la tarea, mis amados, de investigar acerca de estos titanes. Los titanes supuestamente fueron creados por los dioses del Olimpo. Estos fueron creados para controlar a otros dioses, a otros semidioses y para controlar aspectos de los seres humanos en cuanto a rebeliones. De manera que la literatura griega menciona en diferentes obras de los antiguos, menciona estos
dioses del Olimpo teniendo relaciones con seres humanos y creando de alguna manera una eh, guerra entre dioses, semidioses y seres humanos, una rebelión. Me llama la atención que había 12 titanes. Algunos eran femeninos, algunos eran masculinos. Esos 12 titanes gobernaban, pero cuando comenzó la rebelión, comenzó la mezcla de dioses y seres humanos, comenzaron a nacer los semidioses. Y fue ahí que comenzó una rebelión donde todo eso vino a terminar en que los titanes fueron colocados en un lugar llamado Tártaro como castigo. Allí fueron colocados por los dioses del Olimpo. Esto me llama la atención, mis amados estudiantes, porque cada cultura va contando una historia similar. Cada historia va hablando cosas similares. Un ejemplo, cuando hablamos acerca del diluvio, los chinos en la antigüedad, ellos también hablaron de un gran diluvio. En la India se menciona también un gran diluvio, el Mahabharata, el libro que habla acerca de historias de deidades, acerca de orígenes, nos habla de un diluvio también. La cultura maya también nos habla de diluvio mundial, de manera que todas las culturas van registrando acontecimientos. Fíjese qué interesante es. Todas las culturas van registrando acontecimientos. Esos acontecimientos son similares y algunos se convierten hasta en metáforas. De manera que cuando hablamos de la edad de oro, fíjense, la edad de oro, mis amados estudiantes, es algo para resaltar lo mejor de los tiempos. Usted conoce en la actualidad, cuando se habla acerca de la cinematografía, se menciona la edad de oro. ¿De qué? De la cinematografía, cuando dicen que esos fueron los mejores tiempos. De manera que cuando hablamos de la edad de oro, estamos hablando de los mejores tiempos vividos en aquellos días. Fíjese qué interesante es. Esto me llamó tanto la atención, porque es la edad de oro donde estos 12 titanes gobernaban, donde esos 12 titanes, ellos eran los que ponían todas las cosas en función y en orden. Dentro de esos 12 titanes hay uno llamado Cronos, el dios Cronos. Fíjese que es el dios del tiempo. Ese dios del tiempo también se reveló, dice la historia y la mitología griega, que también él se rebeló contra los dioses del Olimpo, se rebeló contra Zeus. Bien, quiero mostrarle lo siguiente. Fíjese que a Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, él era conocido como el rey de toda la tierra. Él fue comparado con un gran árbol gigantesco. Ese árbol dice que llegaba su copa hasta los cielos. Y dice que toda ave, todo animal se regocijaba, se cobijaba y vivía bajo la sombra y el cuidado de ese árbol. Eso es en el aspecto terreno.
Nabucodonosor tiene un sueño donde él ve una estatua. Él, cuando se despierta, manda llamar a sus sabios y él pide la interpretación de algo que ha turbado su mente, su corazón, pero no se recuerda del sueño. Entonces es ahí donde sale a relucir Daniel el profeta. Los tres amigos de Daniel juntos empiezan a pedir en oración y en ayuno que Dios revele cuál fue el sueño de Nabucodonosor, porque todos los magos, todos los adivinos están en peligro de muerte si no atienden a la petición del rey. Y cuando le es revelado a Daniel lo que el rey vio, fue una estatua. Esa estatua tiene cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y los pies son barro mezclado con hierro. Bien, esto nos habla, mis amados estudiantes, no solamente de las cosas que se están viviendo en el tiempo del cautiverio, donde fueron llevados los hijos de Israel, fueron llevados y trasladados a Babilonia. No es solamente la historia del cautiverio, no es solamente la magnitud del reinado de Nabucodonosor, sino que esto va más allá, más allá. Esto nos habla de una profundidad mayor. Nos está hablando de lo que sucedió en el principio. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una era mineral. Yo le hablé los días pasados acerca de los 4 paraísos. Y habíamos mencionado que en el primer paraíso, que es el paraíso angélico, ahí se menciona la era mineral, donde Luzbel es un sacerdote o un tipo sumo sacerdote, donde él está oficiando, donde él está gobernando, donde él está dando leyes, donde él tiene un gobierno, donde él tiene un pueblo. Pero lo interesante de esto es que es una era mineral. ¿Por qué? Porque la vestidura de este personaje llamado Luzbel está hecha de toda piedra preciosa. Recuerde que esas son las primeras eras. Hablamos de la era de oro, de la era de fuego y de la era mineral también. En la era mineral se encuentran estos tipos de metales, como lo es el oro, la plata, el bronce, el hierro y también la tierra, que contiene otros minerales menos pesados que los que acabamos de mencionar. De manera que se está hablando de la era mineral. Bien, cuando hablamos de la era mineral, estamos hablando de que el tiempo mejor fue la edad de oro. Fíjese qué tremendo es. Fíjese, entonces quiere decir que en la edad de oro todo estaba gobernado bajo gobierno angelical. Dice la escritura que el Señor ya no dará a los ángeles el gobierno, sino que ahora será de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios había confiado a los ángeles, les había confiado su gobierno.
en ciudades, en regiones, en mundos, en universos, pero las cosas no funcionaron bien. ¿Por qué? Porque tanto ángeles como hombres se corrompieron. Dice la escritura en el libro de Job que Dios no confía en sus ángeles. Dios no confía en los vasos de barro. Usted y yo somos vasos de barro, pero los ángeles son seres diferentes. Dice el libro de los Hebreos que están hechos mayores que los hombres, y tampoco Dios confió en ellos. ¿Por qué? Porque ellos también se rebelaron. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, verso 32. Fíjese la revelación. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte hierro y parte barro cocido. Fíjese qué tremendo es. Esto nos habla acerca de las edades y los tiempos, pero también nos habla de los mejores tiempos y de los peores tiempos. ¿Cuáles son los peores tiempos? Las mezclas. Es el fin de la era mineral, las mezclas. Todos los seres que han caído es porque se han mezclado unos con otros. Ese es el colmo, mis amados estudiantes. Es el colmo del pecado, las mezclas. Es ahí donde Dios dice: mi espíritu no va a converger con el hombre, mi espíritu no va a converger con los seres mezclados o seres caídos. De manera que hubo buenos tiempos, sí, pero también la escritura dice que hubo malos tiempos. Fíjese cómo la historia va contándose de cultura en cultura, aunque van cambiando aspectos. ¿Por qué? Porque ahí se mencionan a los dioses griegos, usted sabe, pero en este caso nosotros tenemos la escritura, que es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. De manera que aquí se menciona la edad de oro. A Nabucodonosor le dijeron: tú eres la cabeza de oro, tú eres el gobierno, tú eres el esplendor. Entonces fueron seres, hablando en la antigüedad, fueron seres que gobernaron en una etapa primaria, pero fue lo mejor hasta que vino la caída con las mezclas, y ese fue el fin de esas eras minerales. Espero que me esté dando a explicar. Bien, se mencionan los 12 titanes del Tártaro. En la mitología griega se menciona que estos 12 titanes que se rebelaron fueron castigados y fueron lanzados no al infierno, porque estos no son seres humanos. Fueron lanzados al Tártaro, el lugar más profundo del abismo. Y en el Tártaro, allí empezaron a castigar a estos seres sumamente poderosos. Recuerde que los griegos hablan del Kraken. El Kraken es una figura, mis amados, mitológica, como la de un calamar gigante, como la de un pulpo gigante, que es uno de los seres que destruye, tiene capacidad de poder destruir la tierra completa. Por eso es que fue lanzado a las profundidades del Hades, dicen ellos. Fue lanzado para que ahí permanezca atado hasta el tiempo de su destrucción.
Bien. De manera que esa historia de los griegos, fíjese que es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hay seres en el Tártaro. ¿Qué seres hay en el Tártaro? Bien, nosotros vemos el primer ser que hay, que es, dice la escritura, Dios da testimonio de esto. Recuerde que Job dice, ojalá y se escriba lo que yo estoy viviendo, pues fue escrito. Y el libro más antiguo de toda la escritura, de Génesis, Apocalipsis, es el libro de Job. Y aquí se describe en el capítulo 41, todo el capítulo se describe las características de este personaje llamado Leviatán. Fíjese, Job 41:25 dice, cuando él se levanta sobre las olas, tienen miedo los ángeles mismos y amedrentados procuran purificarse y aplacar al cielo. Si alguno quiere embestirlo, no sirve contra él ni espada ni lanza, ni coraza alguna. De manera que, mire qué tremendo es. Dice que hasta los mismos ángeles están amedrentados con la potencialidad destructiva de este ser Leviatán. Entonces quiere decir que este es un titán que está en el Tártaro, que de alguna manera este ser se rebeló contra Dios y fue lanzado a ese lugar. Recuerde que la misma tierra llegará el día en que será destruida completamente. ¿Por qué? Porque la escritura dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. De manera que todos estos seres van a ser destruidos o van a ser lanzados a lugares de oscuridad eterna. Bien, quisiera que alguno de ustedes me pudiera leer Job 41:25. Creo que estoy leyendo la versión Hünemann. Por favor, alguien que me ayude. La versión que está ahí en la Hünemann o de la Reina Valera, pastor. Bien, quiero que me lean la Reina Valera, por favor. Ok, ya lo estoy buscando. ¿Quién tiene la Biblia Hünemann? No, yo no la tengo, personalmente no la tengo, pastor. Bien, esta Biblia, mis amados estudiantes, va a ser muy importante que usted la pueda obtener. La puede obtener a través de la web. Algunas Biblias vienen en línea también. Ajá. O a través de Eastward. Ok. Adelante. Lo leo en la versión Reina Valera, pastor. Correcto. Amén. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Fíjese que cómo cambian las palabras en la versión 70, en la versión 60, cómo cambian las palabras. De manera que el sentido más original se encuentra en la Biblia Hünemann. Se menciona que la Biblia, la Reina Valera, tiene más de 2000 errores de traducción. Se acerca un poco la traducción, pero en algunas se desvía. En algunas se desvía un poco también.
Recuerde que cada palabra hebrea tiene más de 20, 25, 30 significados. De manera que es todo un reto poder encontrar lo más cercano a lo que se trató de transmitir por medio de los escritores. Y recuerde que también hay lo que son las traducciones, ¿verdad? Pero la Hahnemann es una de las primeras Biblias, fíjese qué tremendo, que fue sacada para que nosotros la pudiésemos estudiar. De manera que la palabra fuertes es cambiada, la palabra ángeles es cambiada por la palabra fuertes. Está hablando entonces, la Biblia Hahnemann está hablando que los ángeles mismos dice que tienen cierto temor al personaje llamado Leviatán, o le podemos decir el titán Leviatán. Bien, continuamos. Perdón, yo tengo otra versión. Adelante, hijo. Palabra de Dios para todos. Dice, cuando Leviatán se levanta, hasta los dioses se asustan. Dioses viene en minúscula. Cuando resopla, salen disparados en desorden. La espada no logra penetrarlo, tampoco la lanza, el dardo ni la jabalina. Wow, mire qué tremendo es. Qué tremendo es. Se menciona los dioses, ¿verdad? Los dioses con minúscula. De manera que cambia el sentido de la frase totalmente. Le da un impulso mayor. Entonces, fíjese que no se puede tratar de un cocodrilo, como dicen algunos comentaristas conservadores. No se puede tratar de algo natural, sino que esto es algo sumamente sobrenatural. Estamos hablando de un titán, de un dragón sumamente poderoso. Bien, ¿qué seres habitan el Tártaro? Número 1, tenemos Leviatán. Número 2, tenemos a los gigantes. ¿Quiénes o qué seres habitan el Tártaro? Los gigantes. Job capítulo 26 y verso 5 dice así: mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, con los otros que están encerrados con ellos. Fíjese qué tremendo es. Entonces está hablando que en el Tártaro no solamente está Leviatán, el titán, sino hay titanes gigantes. Recuerde que la palabra gigante también se traduce tirano, o muertos, o crueles. Titanes crueles, titanes muertos, ¿verdad? Titanes crueles. Bien, ¿cómo nos dice la versión del pastor Carlos? ¿Cómo dice allí? Job 26:5. Se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Wow, fíjese, ahí está hablando de los que habitan debajo de los mares. Fíjese que hay un dato curioso que los espíritus inmundos le tienen temor a el agua. Y Dios utiliza el agua como medio de purificación. Fíjese qué tremendo. Cuando Dios limpió la tierra fue con agua en el tiempo de Noé. Quiere decir que el abismo, mis amados estudiantes,
El abismo tiene una tapa de agua, de manera que viene a ser una cárcel para los seres que se encuentran en el abismo. El Tártaro es el lugar más profundo del abismo, que es una cárcel para Leviatán, para los gigantes. Tremendo. Dice que otros están encerrados con ellos. Quiere decir que es una prisión. El Tártaro es una prisión de titanes. Bien. ¿Qué seres habitan el Tártaro? Demonios. Proverbios capítulo 9, verso 18. Y no sabe el mentecato que allí con ella están los gigantes o demonios que con sus convidados caen en lo más profundo del infierno. Se recuerda que el Tártaro también dice la literatura griega, que el Tártaro es un lugar profundo del infierno, ya sea del abismo o del infierno, pero es una profundidad mayor. Y ahí se encuentran gigantes o demonios. De manera que tenemos a Leviatán, tenemos los gigantes, tenemos los demonios. Fíjese, a saber qué hicieron estos seres que los colocaron en prisiones eternas. Ellos están ahí para el tiempo del juicio. Hay unos gigantes que estos no van a resucitar. Esos gigantes son unas mezclas que no van a resucitar. Estos simplemente van a ser lanzados al lago de fuego. Bien, ¿qué seres habitan el Tártaro? Aquí quiero que me presten mucha atención. Este versículo está tomado de la Biblia Torres Amat. La Biblia Torres Amat tiene libros apócrifos, de manera que este versículo va a ser tomado como información, ya que no está siendo sacado de los que nosotros reconocemos como libros inspirados. Así como nos estamos apoyando en la literatura griega para poder explicar que hay una metáfora, que hay una historia recontada. Así este versículo va a ser tomado como información. Bien, este es el libro de Judith, capítulo 16 y verso 8. Dice así: porque no ha sido su campeón derribado por jóvenes guerreros, ni han sido titanes, ni corpulentos gigantes los que le han hecho frente y lo han herido, sino que es Judith, hija de Merari, la que lo ha derribado con el atractivo de su rostro. Muchos de los versículos que hemos usado, los hemos usado de la versión Torre Amat, que es una versión muy buena al respecto de traducción. Pero repito, este es el libro de Judith, que es uno de los libros apócrifos, así como hemos estudiado en algún momento el libro de Enoc, donde se menciona también aspectos similares que nos van indicando o confirmando lo que la escritura y los libros inspirados nos están tratando de decir. De manera que aquí usted va a ver que se mencionan a los titanes.
y se mencionan a los gigantes. Y la palabra titán se refiere a seres muy poderosos, sumamente poderosos, fuertes en gran manera, así como lo está mencionando la Escritura. La Escritura menciona las facultades poderosas de Leviatán. Se menciona que los Giborim, los que nacieron de los Elohim y las hijas de Adán, nació los valientes de renombre, los Giborim. Y nosotros conocemos un Giborim en la Escritura, que es este personaje que fundó lo que es la tierra y la torre de Babel. Se me escapa en el momento el nombre de este personaje, no sé si alguno de ustedes lo recuerde. Nimrod. Ese es un gibor. Ese personaje nació bajo circunstancias de mezclas, y es un gibor de la antigüedad, poderoso cazador delante de Jehová. Este era una figura de Titán. Bien, tenemos un versículo más. ¿Qué seres habitan el Tártaro? Los titanes, y tenemos a los ángeles. No sé si es el número 5, pero es los ángeles. Judas capítulo 1 verso 6, y dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. De manera que tenemos ángeles que no guardaron su dignidad. Estos fueron colocados en las profundidades del abismo, en el Tártaro. Ángeles que no guardaron su morada, sino que la abandonaron. En el libro de Enoc se menciona como información, se menciona que estos personajes se pusieron de acuerdo para venir a la tierra y probar carne diferente, carne extraña, y cometieron el acto de involucrarse sexualmente con las terrenas, mujeres terrenales, y ahí fue la mezcla. Repito, eso es el colmo de los pecados. Es ahí donde Dios trae juicios, como lo trajo en el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo de Noé. Hubo mezclas, y después en el tiempo de Sodoma y Gomorra hubo mezclas. ¿Por qué? Porque los hombres querían dormir con los ángeles que habían llegado a Sodoma y Gomorra. Esto ya había sucedido anteriormente, por eso querían probar carne extraña. Y vino el juicio de fuego sobre ellos, fuego y azufre. Lo mismo es en este último tiempo, las mezclas nuevamente, no estamos hablando mezclas humanas, no, señores, no es homosexualidad, no es lesbianismo, no, es algo más allá. Es mezcla de barro y hierro. El hierro, seres caídos de la era mineral, con
barro que representa el Adán Yastar, el Adán formado en el Edén. Bien. Le recuerdo la gráfica que le mostré del inframundo. Aquí tenemos el Seol, ya explicamos. El infierno, ya lo explicamos. El abismo, ya lo explicamos. El seno de Abraham, ya lo explicamos, que es el paraíso del Antiguo Testamento. El Tártaro, y vamos a explicar el lago de fuego. Es lo último que nos queda. Ahí vamos a hablar de los enjuiciados. Bien, ¿alguna pregunta que tengan al respecto, mis amados estudiantes? Preguntas y más preguntas.